Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Ligia Estela Parales. Yo soy docente universitaria, soy psicóloga de profesión y soy magíster en neuropsicología clínica y magíster en educación. El día de hoy vamos a hablar de un tema, creo que en el proceso profesional formativo que ustedes están teniendo es fundamental conocer y es cómo se presenta el trastorno del espectro autista en todo el ciclo vital, ¿cierto? ¿Qué es el autismo? ¿Cuál es su etiología? ¿Qué factores están presentes? ¿Cuáles son los síntomas? El proceso de clasificación, cómo ha ido cambiando, ¿cierto? A partir de pronto de la renovación que se tuvo del DSM-4 al DSM-5. Luego vamos a ver también la parte de evaluación y vamos a ver algo de intervención, ¿listo? Quisiera, por favor, solicitarles que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me suban la manito o me lo comuniquen y con mucho gusto lo vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, les voy a presentar mi pantalla. Bien, ¿me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Si tal vez no se ve, me comenta. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dar inicio con la definición. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Pues el autismo es una dificultad del neurodesarrollo o lo que anteriormente se conocía también como trastornos relacionados con el desarrollo, ¿cierto? Tiene alteración en 3 niveles principales. La socialización, es decir, todo lo que conlleva la parte de interacción social, ciertas herramientas también de comunicación, de entender ciertos códigos lingüísticos y cierta forma simbólica de comunicarse, lo que usualmente se conoce también como el lenguaje. Bien, existe también otro segundo nivel, ¿sí? Que es más allá también del tema, y es puntualmente la comunicación. Las herramientas de comunicación, muchos de ellos no tienen comunicación verbal, entonces tienen que hacer uso de otras herramientas a través de la comunicación no verbal o comunicación alternativa. Y el tercer aspecto es la inflexibilidad cognitiva, ¿sí? Digamos que las personas con autismo tienden a ser muy inflexibles, a tener rutinas, a tener intereses muy específicos y restringidos, sobre todo cuando hablamos de conducta. Bien, entonces, esos son los 3 niveles que propone principalmente Wing. Wing propone una triada del espectro autista, que es la que acabamos de hablar, que es el tema de la socialización, ¿cierto? Dificultad en la socialización, dificultad en la comunicación y en el pensamiento simbólico, lo que causa inflexibilidad cognitiva y lo que causa dificultad en el poder anticipar y en el poder tener ciertos procesos de adaptación también, ¿no? De adaptación, de entender de pronto otras perspectivas, de pronto un pensamiento no complejo, sino de pronto un pensamiento concreto. Bien, claramente la primera persona que habla en investigaciones es Leo Kanner, ¿sí? Leo Kanner hace una investigación principalmente con la esquizofrenia, porque digamos que históricamente se le confundía al espectro autista, a las personas que tenían autismo en ese momento, con síntomas relacionados con esquizofrenia. Entonces, Leo Kanner empezó a trabajar con pacientes con
sospecha de esquizofrenia y se dio cuenta que realmente no era esquizofrenia, sino que realmente había otro diagnóstico a lo que hoy en día conocemos como autismo. Digamos que otra persona importante a nivel histórico pues fue Hans Asperger. Sí, Asperger pues habló del síndrome de Asperger, entendiéndolo como un autismo muy leve, ¿sí? Ciertos síntomas más bien relacionados con la socialización, el tema de la interacción social restringida, ¿sí? Y el tema también de los intereses reducidos. Posteriormente nos vamos a dar cuenta que ya, digamos que la etiqueta diagnóstica de síndrome de Asperger desaparece, pero ya vamos a hablar un poco más a profundidad de esto. Bien, con respecto a la conceptualización, al ser hoy en día un trastorno del neurodesarrollo, pues se contemplan varias conceptualizaciones. ¿Sí? En primer aspecto tenemos que es un síndrome comportamental. ¿Por qué es un síndrome comportamental? Porque usualmente las personas con autismo presentan alteraciones en el comportamiento de tipo disruptivo, de tipo desadaptativo, conductas, por ejemplo, de autoagresión hacia sí mismos o heteroagresión hacia otras personas, ¿sí? También tenemos otro tipo de disfunciones más propias del sistema nervioso central. Por ejemplo, se sabe que el funcionamiento de ciertas estructuras cerebrales se ven alteradas y eso lo vamos a ver allí en ciertas hipótesis, cuando hablemos de las hipótesis biológicas, genéticas. Vamos a hablar un poco más de ello, pero principalmente, ¿qué es lo que causa? Pues causa, al tener esas alteraciones a nivel funcional de ciertas estructuras neuroanatómicas, dificultades en los patrones motores, hipersensibilidad a diversos estímulos visuales, auditivos de diferente carga sensorial, o hiposensibilidad, sí, que sería como disminución de esa reactividad sensorial, de esa reactividad que tenemos alrededor de nosotros, es decir, lo que podemos ver, la información que podemos recibir del ambiente a través de nuestros sentidos. Por supuesto que, como lo mencioné anteriormente, la alteración en el desarrollo de las relaciones sociales. Claro, al tener una dificultad marcada de interacción social, de ciertos códigos sociales que ellos no logran comprender dentro de su estructura, ¿cierto? Tienen dificultades en cómo me relaciono con el otro, ¿cierto? No logro relacionarme asertivamente, no logro empatizar, no logro comprender de pronto ciertas reacciones de la otra persona, ¿sí? Por ende, pues voy a tener unas dificultades también emocionales porque al no poderme conectar al mundo normal como lo hace una persona neurotípica, pues va a hacer que también mi parte psicológica y mi parte emocional se vean alteradas. Claramente, dependiendo del nivel de autismo que tenga la persona, ¿sí? Con respecto a lo que es la comunicación, ¿sí? Cómo se ve alterada la comunicación en el autismo, depende de los niveles de afectación, pero sí o sí siempre hay una dificultad de comunicación, ya sea leve, moderada, grave o profunda, ¿sí? Cuando ya llegamos de pronto al nivel de afectación profunda de autismo, hablamos de que hay una nula expresión comunicativa, no logran los pacientes con autismo profundo, no logran estructurar ningún fonema, ni ningún tipo de código verbal, ¿sí?
Entonces, las estrategias de comunicación van a estar precisamente direccionadas hacia ciertas cosas muy puntuales y básicas, entendiendo, pues, por ejemplo, las necesidades primarias, básicas, necesidades fisiológicas, como, bueno, necesito comunicar que tengo hambre, que tengo sueño, que me duele algo, ¿cierto? Y ahí, por supuesto, que vamos a trabajar de la mano con el equipo interdisciplinar, con los terapeutas del lenguaje, los fonoaudiólogos, ¿sí? O los logópedas, dependiendo del lugar, el país en donde ustedes estén ubicados, tienen diferentes, digamos que, conceptos profesionales, pero finalmente pues el trabajo es el mismo, que es el fortalecimiento de todo lo que es el habla, todo lo que son trabajar ciertos procesos de la escritura, ¿cierto? Bueno, de la mano, y eso lo vamos a profundizar un poco más ahorita. Y por supuesto que la afectividad, ¿sí? Muchas personas con autismo son muy, de pronto, como muy reacias o no logran tolerar, por ejemplo, los abrazos. Y el abrazo es un concepto social que se entiende como una expresión de cariño, de afecto. Lo mismo ocurre con tal vez los besos, tal vez una palabra relacionada con el cariño, con el amor, y eso hace que su parte afectiva se vea pues complicada, se vea alterada de alguna manera, y pues también está el tema de no comprender también, eh, leer las emociones tal vez de otra persona, tal vez de ellos mismos, ¿cierto? No entender cómo se llama esta emoción, qué puedo hacer con esta emoción, ¿verdad? Y bueno, los patrones del comportamiento que les estaba comentando, ¿cierto? Bien. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta. Ok. Con respecto a la clasificación, vamos a hablar de 3 tipos de clasificación. Lo vamos a ver como muy general. La clasificación que nos da el CIE-10, la que nos daba anteriormente el DSM-4, y un poco más a profundidad vamos a ver las características de la última renovación, la última edición del DSM, que es el DSM-5. Ya vamos en la revisión del DSM-5, pero aún no ha salido. Bien, con respecto a lo que compete al CIE-10, vemos los siguientes códigos diagnósticos con respecto a todo el espectro de autismo. Entonces encontramos autismo infantil, síndrome de Rett. Recordemos que el síndrome de Rett se relaciona con ciertos síntomas del autismo, pero se presenta más en mujeres que en hombres, ¿sí? Otros trastornos desintegrativos infantiles que comparten sintomatología asociada al autismo, el síndrome de Asperger, que como ya lo retomamos, es un tipo de autismo leve, son personas con dificultades principalmente en la interacción social. Autismo atípico, tal vez un autismo con unos síntomas que no podrían llegarse a clasificar propiamente del autismo, tal vez podría compartir una comorbilidad con otros diagnósticos, tal vez ciertos diagnósticos también de déficit cognitivo, ¿sí? O discapacidad cognitiva, que muchas veces uno ve esa comorbilidad, o puede compartir síntomas también con un TDAH, ¿cierto? Un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. O también uno ve que el espectro comparte muchos síntomas con ciertos trastornos de conducta. Bien. Otros trastornos generalizados del desarrollo, trastornos generalizados del desarrollo inespecífico, trastorno hiperactivo con discapacidad intelectual y movimientos estereotipados. Movimientos estereotipados pues son movimientos repetitivos que usualmente tienen las personas con autismo y que usan comúnmente para disminuir la ansiedad.
Con respecto a los códigos que manejaba anteriormente el DSM-4, tenemos al trastorno autista, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y los trastornos generalizados del desarrollo no especificado, incluido autismo atípico. Digamos que se simplifica un poco más los códigos diagnósticos que nos ofrece el DSM-4 comparados con los que nos ofrece el CIE-10. Quiero hacer acá un paréntesis y es que si ustedes están trabajando o han tenido la oportunidad de tener un acercamiento con algún contexto clínico, lo que usualmente uno maneja, o al menos acá en Colombia, es que manejamos el CIE-10, ¿cierto? Para dar tal vez una impresión diagnóstica, una hipótesis diagnóstica de pronto cuando estamos evolucionando la historia clínica y ya hemos realizado todo el proceso de evaluación, de diagnóstico y de tratamiento. Bien, con respecto a las características que nos da el del DSM-4 al DSM-5 contemplando la parte de trastorno autista y de trastorno del espectro del autismo, vamos a hablar como de esas distinciones, ¿no? Comparar. Entonces, con respecto al DSM-4 vamos a ubicar que lo que se conocía como alteraciones en la interacción social, ahora conocemos como deficiencias en la reciprocidad emocional. Nuevamente acá les hago como un paréntesis importante y es que al estudio de las emociones se le ha priorizado en los últimos años porque digamos que muchas dificultades, problemas o trastornos mentales tienen muchísimo que ver con la emoción, ¿sí? Este tema de la inteligencia emocional es importante, ¿sí? Pero más allá de la inteligencia emocional es entender cuál es la función de las emociones, ¿sí? Recordemos que las emociones son otro tipo de código comunicativo que tiene la especie humana, que desarrolló el ser humano para poderse adaptar al medio, ¿sí? Las emociones son un mecanismo de supervivencia humana. Entonces, por supuesto que a las personas con autismo, al tener problemas de comunicación, van a tener también problemas en su expresión emocional. Sí, por ende, en la reciprocidad emocional, porque no logro entender ese código que usamos las personas neurotípicas. Con respecto a lo que se conocía como alteraciones en la comunicación, vamos a encontrar en el DSM-5 este apartado como deficiencias en conductas comunicativas no verbales. Recordemos que la comunicación no es solamente de tipo verbal, sino hay ciertos códigos no verbales como los gestos, como el movimiento corporal, como la expresión y la corporeidad relacionados con la comunicación, con esa información que yo estoy comunicando a través de mi cuerpo. Con respecto al comportamiento, intereses y actividades restringidos, vamos a ver que ahora lo conocemos como deficiencias en el desarrollo, el mantenimiento y la comprensión de las relaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo que obedece al ciclo vital, es decir, si yo tengo un niño de 0 a 2 años, ¿qué es lo que se considera normal? El comportamiento normal de un niño de los 0 a los 2 años, ¿sí? Ahora miramos de los 2 a los 5 años, de los 5 a los 7 años y así sucesivamente, viendo tal vez qué tipo de patrones o de comportamientos o de actividades podrían considerarse anormales de acuerdo al ciclo vital. Con respecto al retraso antes de los 3 años de edad,
en 3 aspectos, ¿cierto? La sintomatología de la tríada de Wing, la interacción social, el lenguaje en la comunicación social y juego simbólico, ahora lo vamos a encontrar como patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Bien, acá nos hacen un apartado, una claridad importante, y es que en el DSM-4 nos decían que diferenciáramos trastorno de red del trastorno desintegrativo infantil, del Asperger y otros trastornos no especificados del desarrollo. Y en este DSM-5 ya nos hablan de que se reduce a 2 áreas, ¿cierto? La parte de comunicación social y comportamiento. Y acá ya identificamos el trastorno del espectro autista como 3 niveles de gravedad. Entonces, cuando vayamos a realizar nuestras hipótesis diagnósticas, nuestras impresiones diagnósticas, vamos a tener en cuenta es trastorno del espectro autista con nivel de gravedad 3, nivel de gravedad 2 o nivel de gravedad 1. Vamos a ver los 3 niveles de los que les estoy hablando. Por 2 factores: comunicación social e intereses restringidos y conductas repetitivas. Vamos a ver que el nivel más leve, que es donde vamos a encontrar, y esta pregunta me la hacen bastante en los contextos, por ejemplo, educativos, también clínicos, tal vez otros clínicos, otros neuros que no manejen tanto autismo, no lo conozcan bien, aún siguen diagnosticando tal vez un poco mal el tema del síndrome de Asperger, porque en la última actualización, recordemos que ya no se maneja Asperger, sino se maneja autismo de nivel 1, ¿sí? O trastorno del espectro autista de nivel 1 o trastorno del espectro autista de alta funcionalidad, ¿sí? Ese sería el Asperger, lo que conocíamos antes como síndrome de Asperger. Entonces acá nos dicen, en nivel 1 que requiere soporte, ¿sí? Es decir, que en el tema de la comunicación social, el paciente sin recibir apoyo, ¿cierto? Presenta déficits en la comunicación social, lo que causa discapacidades observables, tal vez que no mantiene un contacto visual directo, ¿cierto? O no da la mano al saludo. Dificultad al iniciar interacciones sociales y demuestra respuestas atípicas no exitosas, tal vez, claro, al momento del realizar lo que puede, ¿cierto? Desde sus recursos cognitivos, funcionales y conductuales, pues puede considerarse atípico, ¿sí? Y tal vez la respuesta del otro lado no sea la mejor porque la otra persona no le va a entender y no va a comprender qué está ocurriendo, ¿cierto? Y qué quiere comunicar. Bien, puede aparentar una disminución en el interés a interaccionar socialmente. Claro, muchas de estas personas no es que no tengan interés en sociabilizar, no. Lo que pasa es que al no poder comprender la interacción social típicamente, ¿cierto? Los códigos, la comunicación, la expresión emocional, pues claramente hay una inhibición, ¿sí? Y eso hace que el paciente pues pierda el interés de buscar esa interacción social, de pertenecer a ese colectivo social, ¿bien? Con respecto a los intereses restringidos y las conductas repetitivas, en ese mismo nivel, vamos a ver que se ubican los rituales y las conductas repetitivas. Causan interferencia significativa con el funcionamiento. Esto es fundamental cuando nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Y es que muchas veces me preguntan, profe, ¿cómo hacemos para saber si realmente es un trastorno? Yo soy terapeuta cognitivo y soy terapeuta conductual. Si vamos a mirar por línea conductual, vamos a hablar de frecuencia, latencia e intensidad de la conducta. Recordando que la frecuencia es después cuántas veces se presenta ese síntoma, ¿cierto? La latencia, desde hace cuánto, y la intensidad, pues dar un intervalo, ¿cierto? Tal vez de 0 a 10, que es lo que usualmente uno habla, siendo 10 el mayor y 0 el menor, ¿sí?
Entonces, cuando vemos que ese síntoma, por ejemplo, tener actividades restrictivas en donde encontramos pacientes que únicamente quieren armar las prendas de vestir de una manera a través de colores y demás, ¿sí? Se vuelve un poco obsesivo el tema para ellos. Entender que esa manera de organizar las prendas, por como se demora tanto tiempo, me está afectando mi día a día, está afectando mi calidad de vida. Y ahí es cuando hablamos que está presentando un síntoma clínicamente significativo. Bien, y esto va para cualquier trastorno o proceso diagnóstico que ustedes vayan a ejecutar. Resiste intentos de otros para interrumpir rituales y conductas repetitivas o ser apartado de un interés fijo. Claro, como son inflexibles cognitivamente, pues al momento en que llega otra persona a romper ese ritual, a romper esa manera que yo tengo de ver el mundo, pues se van a tornar inclusive en ocasiones agresivos, ¿sí? O se van a apartar, no van a querer interactuar y eso va a hacer que pues, sea más complicado el tema de la interacción. Entonces, digamos que acá lo que yo quiero es como la invitación a que ustedes puedan ver a profundidad la clasificación del DSM-5, entonces viendo pues el nivel número 2, que es el siguiente, y posteriormente digamos que el nivel más profundo del espectro autista sería el nivel 3, ¿listo? Para que ustedes en sus casas lo puedan realizar un poco más a profundidad. Bien, teóricamente nos hablan de subtipos de autismo. Esta es la propuesta de Winnie Atwood en 1987, ¿sí? Y nos hablan de 3 niveles, ¿cierto? El nivel reservado, el nivel pasivo y el nivel activo. Con respecto al nivel reservado, vamos a encontrar que evitan activamente la interacción, ¿sí? Son las más cercanas a la imagen típica del autismo, ¿sí? Entonces son personas que anteriormente mencionábamos, evitan, ¿no? Evitan el contacto, evitan el abrazo, evitan el contacto visual, ¿sí? Con respecto a la parte pasiva, vamos a encontrar que aceptan la interacción y responden a ella, pero no la buscan. Entonces, digamos que es un nivel medio, ¿sí? Entonces, como que, bueno, no es que me encante, pero logro comprender, por ejemplo, en un Asperger anteriormente, ¿cierto? Que ahora autismo de alta funcionalidad, que debo hacerlo, ¿cierto? Para poder tener tal vez más solvencia en esa interacción social o poderme desempeñar mis habilidades de mejor manera. Y en activo vamos a ver, seguramente en este nivel ya han sido personas con su proceso de intervención integral, ¿cierto? De que aparte tienen un autismo funcional de base. Inician interacciones sociales de manera espontánea, pero no lo hacen de modo extraño, no cumpliendo las sutiles reglas que se manejan en la relación interpersonal. Digamos que los síntomas, el autismo no tiene una cura, no tiene una cura al ser considerado actualmente como un trastorno biológico, pero sí que tiene manejo, sí, por supuesto que teniendo en cuenta los niveles de alteración, pero sí tiene un manejo, entonces el paciente con autismo no es que va a tener las mejores habilidades de interacción social, de pronto muy elocuente, ¿sí? Pero sí que puede ser una persona con un bienestar, una calidad de vida a través de los procesos, de los buenos procesos de terapia, de una terapia integral, de una terapia integrada. Bien. No sé si hasta este momento tengan una pregunta. Ok.
Bien, existen 3 ejes que nos ayudan a explicar el autismo. En primera instancia vamos a ver la parte conductual, segundo la parte biológica y la parte psicológica. Cuando nosotros en consulta tenemos un paciente con sospecha de autismo de 7 años, 10 años, ¿sí? Vamos a evaluar estas 3 áreas de una manera fuerte. ¿Listo? Bien, a profundidad a través de ciertos instrumentos del neurodesarrollo. Ahorita vemos los instrumentos que me ayuda a ver ciertos síntomas observables a nivel conductual, ¿cierto? Ciertos antecedentes, cierta historia clínica que tenga el paciente a nivel biológico que ocurrió, ¿cierto? Y entonces ahí nos damos la mano junto con el equipo médico, ¿cierto? De toda esta parte de estudios biológicos y de genética. Y por supuesto que la parte psicológica, ¿cierto? Cómo se está viendo afectada esa parte de interacción, esa parte de afecto. Muchas personas con autismo de alta funcionalidad comparten diagnóstico con algunos trastornos afectivos como la depresión o la ansiedad. Bien, entonces vamos a ver ciertas hipótesis del por qué se da el autismo, ¿sí? ¿Por qué existe el autismo? Y es que sabemos hoy en día que el autismo es multicausal, ¿sí? No hay una causa única, no, una persona no tiene autismo por una sola causa, ¿sí? Sino que existen diversas investigaciones que confirman la presencia de múltiples factores en, en ese proceso de desarrollar pues autismo, ¿bien? Entonces vamos a hablar, antes de hablar de eso, quiero comentarles acerca de esta persona. Ella se llama Temple Grandin, de pronto algunos de ustedes ya la han leído, la conocen, ¿sí? Voy a expresar un poco como sus palabras, ¿sí? Ella dio una entrevista y ha escrito muchos libros, entonces ella nos menciona lo siguiente. Si alguien me dice la palabra barco, veo imágenes de barcos específicos. No tengo un concepto de barco, entonces, ¿cómo me construyo un concepto de barco? Tengo que mirar todas estas diapositivas y videos de barcos concretos que tengo en mi memoria y después preguntarme cuál es el común denominador que describe a todos los barcos. Bueno, todos flotan sobre el agua, la relación lógica, ¿cierto? Y se utilizan para transportes diversos. Nuevamente la relación lógica. Temple Grandin es una psicóloga, bióloga y etóloga. Y tiene autismo. Actualmente ella tendrá unos 75, 80 años de edad, pero Temple Grandin creó un aparato terapéutico a través de los estudios que estaba realizando de etología con animales. Se dio cuenta de que las vacas, para que sintieran como tanta ansiedad, tenían como un compresor. Entonces a ella se le ocurrió crear un compresor a lo que llamó la máquina de los abrazos para las personas con autismo. Esta máquina de la que les hablo, ella pues la usó en primera instancia con ella misma, ¿cierto? Para comprobar que efectivamente le servía y luego posteriormente empezó pues a experimentar con otras personas, entendiendo que a las personas con autismo se les dificulta el tema de recibir y tolerar los abrazos humanos. Entonces creó la máquina de los abrazos. Poco a poco se dio cuenta que sí fue eficaz, que sí tuvo una efectividad, ¿sí? Su investigación,
Y actualmente la máquina de los abrazos se usa en diferentes contextos terapéuticos y en diferentes clínicas para trabajar el autismo. Se ha demostrado que poco a poco las personas que pasan por este proceso de terapia muy sensorial, muy sensorial, mejoran en ese proceso de tolerancia y mejoran en la expresión. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Mirar a los ojos. Al ser preguntada acerca de qué ocurre cuando ella mira a los ojos de otra persona, Temple Grandin explica: siento cierto rechazo. Los ojos se mueven mucho. Prefiero concentrarme en el timbre de su voz. Quiero escuchar su tono. Esta es mi guía, la misma que usan los animales. Mi pensamiento se parece mucho al de los animales. Los animales son muy sensibles al tono de mi voz. El contacto visual significa una amenaza o un reto. Digamos que ella, claro, lo expresa desde su autismo, ¿cierto? Tal vez haciendo énfasis aquí en la hipersensibilidad que pueden compartir con algunos animales, ¿sí? Y por supuesto la dificultad del contacto visual, ¿sí? Este tema del contacto visual a ella se le complica y ustedes ven algunas entrevistas y lo pueden notar, pero es una persona muy importante para los estudios de etología y las terapias para personas con autismo. Vamos a hablar ahora sí de las hipótesis biológicas que pueden estar relacionadas con la etología, la etología del autismo, ¿sí? ¿Por qué se está presentando el autismo? Vamos a hablar de la primera, que es la teoría, la hipótesis genética, ¿sí? Y es que algunas investigaciones han comprobado que la presencia del autismo es más posible en gemelos, principalmente en gemelos monocigóticos. ¿Cuáles son los gemelos monocigóticos? Son esos gemelos que comparten una carga genética idéntica o casi idéntica, ¿sí? A diferencia de los gemelos disigóticos que comparten únicamente cierta porción de esa carga genética o aproximadamente el 50%. Fosstein y Greenberg hicieron diversos estudios de gemelos. Por ejemplo, Greenberg hizo un estudio de 21 personas, de 21 gemelos, parejas de gemelos, ¿cierto? 10 de tipo monocigótica y el restante disigótica, y se dio cuenta que la incidencia del autismo era hasta 12 veces mayor entre gemelos monocigóticos y 4 veces mayor en gemelos disigóticos, siendo mayor, por supuesto, en los que comparten mayor carga genética que en la población en general. Existen también otras hipótesis más relacionadas con las alteraciones cromosómicas y cómo estas alteraciones de los cromosomas presentan dificultades en la funcionalidad o anormalidades en la funcionalidad de ciertas estructuras cerebrales. Por ejemplo, en el cromosoma 2 existe una alteración del tronco cerebral, entendiendo que el tronco cerebral pues tiene una función motora y conecta lo que son los dos aspectos del sistema nervioso central, que serían el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Y la alteración del cerebelo, ¿cierto? Todos los procesos de aprendizaje, todos esos procesos desde la parte automática del sistema nervioso autónomo y la parte motora. Una alteración en el cromosoma 7 también nos habla de que existe una alteración del habla y del lenguaje, ¿cierto? Ciertas estructuras allí relacionadas, como las áreas de Broca y de Wernicke, que pueden estar relacionadas con ese proceso de lenguaje. El cromosoma 13, ¿cierto? Una presentación, esa alteración de la interacción. El cromosoma 15, que se relaciona también con un síndrome que se llama Angelman. El síndrome de Angelman es un síndrome que presenta alteración neurocognitiva
presenta ciertas dificultades también a nivel ejecutivo, a nivel motor y a nivel del lenguaje, y una alteración en el cromosoma 16 relacionada con la presencia de la esclerosis tuberculosa. Comparten como esa similitud en esas alteraciones. Este fue un estudio que realizó el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano. Existe otro apartado que parte de la teoría de las neuronas espejo. Recordemos cuáles son las neuronas espejo. Pues son esas neuronas que nos permiten replicar a través de modelos, a través de otras personas, ciertas conductas, por ejemplo, conductas funcionales o también puede ser conductas disfuncionales, pero pues nos permiten replicar la acción motora, los gestos, la expresión corporal, las palabras, ¿cierto? Viendo a la otra persona, inclusive existen estudios que relacionan las neuronas espejo con la empatía humana. Entonces, las personas que suelen ser mayormente empáticas con el otro, pues digamos que presentan una conexión neuronal de estas neuronas pues bien específica y digamos que acorde. Por el contrario, las personas, por ejemplo, con autismo presentan una alteración en estas conexiones neuronales, conexiones que me envían información desde la parte hipocampal, desde el sistema límbico y desde la amígdala, ¿cierto? Que son las que se encargan de toda la regulación emocional, información, por ejemplo, al lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, ahí se presenta la alteración y es por eso que les comentaba anteriormente que las personas con autismo no es que no sientan emociones, porque ese es un mito. Las personas con autismo, por supuesto que sienten emociones. El problema es que no logran comprender qué ocurre con ellos. Sé que están aquí, pero no entiendo qué pasa, ¿sí? Sé que están allá también, pero tampoco logro entender, ¿cierto? Porque la información, ¿cierto?, que se envía del sistema límbico a la parte frontal, está alterada esa conexión. Si estar alterada, se altera la comprensión y se altera la regulación. ¿Bien? Bien, otra hipótesis en esa línea biológica es la hipótesis del hemisferio derecho, ¿cierto? Que nos dice que las personas con autismo tienen dificultades en su hemisferio derecho, lo que causa que tengan problemas en el reconocimiento, en la interpretación y en la expresión emocional, pues también temas relacionados con toda la parte visoespacial, esas capacidades que tenemos para ubicación. Muchas de las terapias que se realizan con autismo se hacen a través de pictogramas. Por este motivo, los pictogramas son secuencias de imágenes muy simples y muy breves sobre ciertas rutinas o en este caso, por ejemplo, sobre las expresiones o sobre las emociones que me ayudan a tener un referente visual y entender lo que vemos en el mundo exterior tan complejo, entenderlo un poco más simple, un poco más claro y trabajarlo de esa forma. El tema del reconocimiento, el tema de la interpretación y el tema de la expresión emocional. Bien, aquí vamos a encontrar también muchas hipótesis psicológicas, más que todo relacionadas con ciertos enfoques o ciertas teorías, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar la teoría afectiva, pues que está relacionada con este tema del afecto, de la emoción, que ya venimos hablando, ¿sí? Que retoma también Munding Coils, pero más relacionado con la cognición. Y es que las teorías cognitivas, por ejemplo, le apuntaron como a la conexión entre los estudios en conducta y los estudios biológicos, ¿sí? Y es que, pues,
a nivel histórico, uno retoma la lectura si uno ve que en los inicios pues, se realizaron estudios conductuales. El abordaje de ciertos trastornos se realizó pues, a través de esquemas de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, estímulo-respuesta. Posteriormente, pues también se realizaron pues algunas teorías, por ejemplo, Charles Darwin, ¿cierto? Que es la teoría pues, del instinto, o la teoría del determinismo biológico, que está relacionada con esas características que tenemos como especie, y ya empiezan a surgir ciertas teorías cognitivas que le dan importancia y le dan protagonismo a lo que sería el pensamiento, la cognición humana, ciertos procesos cognitivos como la atención, la memoria, procesos más complejos como el lenguaje, la inteligencia y las funciones cognitivas. La teoría de la mente, que ya vimos un poco de ella con el tema de las neuronas espejo, y bueno, la atención y la función ejecutiva. Vamos a hablar un poco de las manifestaciones que se presentan en el ciclo vital. Vamos a encontrar en la práctica personas con autismo, no solamente niños, sino también adultos con sospecha de autismo. Yo acá les hago una recomendación como terapeuta, y es que a veces llegan a consulta niños muy pequeños, menores de 4 años, ¿cierto? Y los papás pues claramente preocupados porque pues el niño está presentando ciertos síntomas relacionados con el autismo. Yo no recomiendo que en esos primeros años de vida se realice un diagnóstico. Claro, sabemos que el diagnóstico lo realiza el neuropediatra, el pediatra infantil, el psiquiatra infantil, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que realizamos pues son impresiones, hipótesis diagnósticas, pero cuando vayamos a meter esa hipótesis diagnóstica, pues vamos a tener especial cuidado en decirle a los padres de familia o al acudiente que por favor tengan en cuenta que en este momento del desarrollo pues no es pertinente realizar como tal un diagnóstico, pero sí podemos trabajarlo y debemos trabajarlo desde las primeras edades, ¿cierto? Desde los primeros años de vida, entendiéndolo más como dificultades, ¿sí? Entonces, es más prudente antes de los 5 años de edad hablar de dificultades, trabajar con bases de dificultades que ya hablarle a un padre de familia como tal de autismo. Su hijo tiene trastorno del espectro autista, ¿sí? Es una recomendación profesional que les hago. Bien, vamos a ver, del nacimiento a los 18 meses de edad, ¿qué puede presentar una persona con autismo? Apatía y desinterés. Entonces, usualmente el bebé crece, ¿cierto? Nace y el bebé empieza a interesarse por todo. La primera conexión que tenemos con el mundo es a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Recordemos a Piaget que nos hablaba de esa primera etapa sensoriomotora, ¿sí? Entonces las sensaciones, por eso es que el bebé todo se lo envía a la boca, abre los ojos, llora, ¿cierto? Está atento, empieza a reconocer la voz de la madre, del padre, pero llega un punto en que ese llanto ya no tiene sentido, es un llanto constante. Ya no sabemos cuándo llora, llora por todo, no se calla, no se calma. Ausencia de la sonrisa social. Entonces, el bebé se va dando cuenta que las personas sonríen. Al principio no entiende muy bien qué ocurre, ¿cierto? Porque sonríen, él sonríe, pero ya después cuando vamos creciendo, vamos entendiendo ¿para qué sirve la sonrisa? ¿Sí? La sonrisa pues nos indica felicidad, nos indica que algo nos gustó, ¿cierto? La ejecución de movimientos estereotipados, este es un síntoma muy característico del autismo, pero también de tener cuidado porque todos los seres humanos tenemos estereotipias, tenemos, digámoslo coloquialmente, como mañas, ¿cierto? En movimientos repetitivos constantes. El problema es cuando ya el movimiento repetitivo
me impide, ¿cierto?, vivir tranquilamente y cuando ya es una frecuencia que se sale de los estándares de la normalidad. Problemas de alimentación o del sueño, vamos a encontrar pacientes con autismo también de esta edad que tengan una rumiación constante de ciertas cosas, de ciertos alimentos o que duerman mucho, que duerman muy poco, que tengan insomnio, hipersomnia. En las primeras etapas del autismo, sobre todo cuando se presenta desde esas primeras etapas, se confunde con una persona que tiene sordera, ¿cierto? Una sordera aparente. Entonces uno va en consulta, si el médico va en consulta, mira, es que no, mi hijo no me escucha, yo le hablo y él no me responde. Entonces, lo primero que piensan los padres de familia es que el hijo tiene problemas, pues, en su audición. Ausencia del reflejo de acunación. Recordemos que las primeras etapas, sobre todo de los 0 a los 2 años, pues el ser humano tiene en su carga genética por determinismo biológico los reflejos. Algunos de estos son el reflejo de acunación, el de Babinski. No extender los brazos para que los alcen, ¿cierto? Digamos que esas tres cosas vienen en nuestro código genético como especie, como Homo sapiens sapiens, pero estas personas no tienden a realizarlo. Aumento del tono muscular, rigidez. De los 18 meses a 4, más o menos 5 años, vamos a ver qué se presenta usualmente en ese proceso del ciclo vital, ¿cierto? Entonces el niño va adquiriendo, el niño neurotípico va adquiriendo habilidades en el lenguaje, en ciertos códigos como la suma, la resta, muy simples, ¿sí? Entonces, por supuesto que una persona con autismo pues va a tener alteraciones del lenguaje, eh, ciertos procesos también en su parte grafomotora alterados, ansiedad constante, entonces puede tener una comorbilidad con algún trastorno de ansiedad. Resistencia al cambio. Esta pregunta, bueno, en general yo les hago muchas preguntas a los padres de familia que acuden por sospecha de autismo, pero una de ellas creo que muy pertinente y muy particular es que si a su hijo le cuesta mucho cambiar de actividad, de una actividad que se maneja frecuentemente. Entonces, su hijo tiene alguna actividad que realice de forma constante, sino cuál, empezamos a indagar, ¿cierto? Sobre esa resistencia al cambio, sobre esa inflexibilidad y esa dificultad que tienen las personas con autismo en el pensamiento simbólico. Las frecuentes autolesiones y los movimientos estereotipados. Claro, al paciente no tener una manera de comunicarse y todo el repertorio que ya hemos hablado, pues el paciente se va a frustrar y va a presentar a veces conductas autolesivas y, por ejemplo, hacerse autoagresión de alguna manera para buscar comprender o buscar canalizar esa ansiedad que están sintiendo, esa frustración. Por supuesto que es una conducta totalmente desadaptativa. Por supuesto que hay que poco a poco ir entrenando al paciente en ciertas herramientas que sean funcionales para él, para ella y que las pueda ejecutar, pero que sean saludables, ¿sí? Que no atenten contra su bienestar. Entonces ahí trabajamos de la mano también con la parte sensorial, el trabajo sensorial con los niños es muy importante, la parte también vestibular es muy importante. La falta de imitación y juego simbólico. Uno le pregunta a los padres de familia, ¿su hijo juega? ¿Su hija juega? Bueno, la mayoría dicen que sí. ¿Cómo juega su hijo? Su hijo inventa historias, tiene amigos imaginarios en esta edad, ¿no? Por supuesto, entonces lo usual es que te digan, sí, representa, juega la cocinita o hace una cena de un automóvil con los juguetes sentados, ¿cierto?
pero los niños con autismo usualmente no tienen esa capacidad de crear, de imaginar cosas que no estén en este mundo tangible, ¿sí? Que no sean capaces tal vez de imaginar o de crear ciertas cosas. Y dificultades pues de la relación, de las cuales pues ya hemos hablado anteriormente. ¿Qué ocurre después de los 5 años? Vamos a encontrar personas con autismo con dificultad o imposibilidad de manejar símbolos. Claro, poco a poco todo se va complejizando más y más. Todo, la anatomía, la parte hormonal, los procesos cognitivos, la interacción, todo va siendo más complejo y por supuesto que el uso de símbolos y signos en el lenguaje y en la comunicación pues no se queda atrás. Entonces se le dificulta comprender símbolos ya muy complejos, por ejemplo, de escritura, por ejemplo, de cálculo, por ejemplo, el álgebra o la física que usa ciertas propuestas de fórmulas para comprender ciertos fenómenos físicos como el volumen, como la masa, como la velocidad, ¿sí? Persistencia de alteraciones del lenguaje. Entonces, a pesar tal vez de que se trabajó con una fonoaudióloga, con una terapeuta del lenguaje, pues esa alteración persiste, ¿cierto? O ya no es propia de su edad, ¿cierto? Entonces, ya mi hijo pasó a los 5 años y todavía, digámoslo coloquialmente, habla enredado, ¿cierto? O no logra vocalizar o no logra decir bien la letra R, ¿cierto? Si no dice L, por ejemplo. Tendencia al aislamiento, entonces claramente pues al tener todo este espectro de síntomas, pues la persona con autismo se va a aislar. Vamos a ver los aspectos que favorecen al niño con autismo. Es decir, cómo vamos a trabajar en que esos síntomas no sean tan graves y que el paciente realmente pueda tener una calidad de vida, un bienestar. Miren, las personas usualmente ya creen que cuando hay un diagnóstico ya es condenarse, digámoslo así coloquialmente, pero cuando uno le va enseñando, por ejemplo, al padre de familia de que hay un equipo interdisciplinar, de que hay un tratamiento integral, ¿sí? Claramente, siendo muy honestos y objetivos con el proceso, puede mejorar. Listo, siempre hablemos de que puede mejorar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta en esa prevención de la gravedad de los síntomas? Diagnóstico a temprana edad. Por eso les hablaba que antes de los 5 años no es pertinente dar una etiqueta, pero sí es pertinente trabajarlo. Después de los 5 años, es decir, que el niño ya cumplió 5 años, detectar si tiene o no tiene autismo. Pero uno va a encontrar inclusive personas adultas, personas de mi edad, que realmente no saben que tienen autismo y lo tienen. Hace poco atendí a una paciente con esta particularidad. Trabajo intensivo en los primeros años. Existen ciertas etapas un poco sensibles en el desarrollo que me ayudan a fortalecer esa flexibilidad cognitiva. Entonces, cuando yo trabajo ese refuerzo, esa estimulación, sobre todo la parte cognitiva y comportamental, pues es más fácil que esos síntomas no vayan a ser más graves en la etapa adulta o en la adolescencia. Integración a temprana edad. Cuando uno tiene pacientes, por ejemplo, con alta funcionalidad de autismo, ¿sí? Y ya llevamos un proceso de trabajar terapia ABA, el comportamiento, de trabajar la parte cognitiva, la parte motora, etcétera, etcétera. Se debe trabajar todo el tema de la integración social, todo el tema de que pueda tener un acceso, por ejemplo, escolar, ¿cierto?
Entonces, este tema pues va a ser muy importante para que el niño pues pueda avanzar, ¿cierto? Y que no vayamos a tener un retroceso y por ende pues que tenga otros ambientes que le faciliten. Aquí pues podemos manejar, dependiendo el paciente, una figura de terapeuta sombra o un acompañamiento terapéutico de un psicólogo, muchas veces. Padres comprometidos. La terapia no se trabaja únicamente con el paciente, menos cuando tenemos niños y adolescentes. Se trabaja con padres. Entonces, lo que hacemos en terapia, lo que hacemos en escenarios terapéuticos, lo replicamos en casa. Lo replicamos como los padres, entrenamos a los padres para que estas estrategias realmente se mantengan. Desarrollo del lenguaje verbal, entonces aquí vamos a trabajar de la mano, como les decía, con las terapeutas del lenguaje, con las fonoaudiólogas, manejando ciertos recursos, herramientas como los pictogramas, inclusive ciertas aplicaciones que vamos a encontrar en ciertas plataformas. También el tema de las pautas de crianza, ¿cierto? Bueno, todo este tema de psicoeducar también al padre de familia. Desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. Capacidad intelectual funcional, entonces vamos a mirar tal vez si comparte una comorbilidad con una discapacidad cognitiva y pues por ende en su parte intelectual. Entonces, ¿qué podemos fortalecer, estimular o habilitar cognitivamente para que el paciente sea funcional? Y que el paciente dentro de su examen mental, su evaluación médica, uno no detecte enfermedades neurológicas, ¿cierto? Que el paciente tenga ausencia de enfermedades neurológicas, porque esto hace o haría que los síntomas pues sean más complicados de trabajar. No sé si alguien hasta el momento tenga alguna pregunta. Vamos a hablar de la evaluación. En la evaluación, principalmente que vayamos a realizar, vamos a tener en cuenta 3 aspectos. La detección temprana de la que ya hablamos, la parte multidimensional y la parte interdisciplinar. Al ser el autismo un espectro, ¿cierto? Vamos a encontrar muchos puntos para trabajar. Entonces vamos a abarcar diferentes dimensiones, la dimensión social, la dimensión afectiva, la dimensión familiar, la dimensión de comunicación. Vamos a trabajar todo el tema de habilitación que me va a permitir a mí tener una base para poder tener unos escenarios de desarrollo en el ámbito educativo, si ya es una persona adulta, también en el ámbito laboral, de inclusión, ¿sí? Todo el tema de inclusión escolar, académica, inclusión social, también importante, y la parte interdisciplinar. El abordaje no se debe hacer únicamente desde la psicología clínica o desde la neuropsicología, sino por supuesto que debe hacerse con todo el equipo profesional a través de una terapia integral en donde trabajen de la mano el psiquiatra, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, en algunos casos fisioterapia también, y por supuesto que nosotros los psicólogos, sí, y que por supuesto todos vayan en colectivo y trabajen de la mano para que ese paciente realmente tenga un tratamiento, una atención en salud de calidad. Bien. Este es como un pequeño cuestionario que podemos realizar propuesto por Ruiz, Posada y Jano en 2009 sobre las señales de alarma del trastorno del espectro autista o del TEA. Entonces podemos preguntar,
Muestra interés por otros niños o niñas. Esto se maneja un poco a modo de entrevista semiestructurada. Suele señalar con el dedo para indicar que algo le llama la atención. Suele traerle objetos para enseñárselos. Puede imitar o repetir gestos o acciones que usted hace. Responde cuando se le llama por su nombre. Si usted señala con el dedo un juguete al otro lado de la habitación, ¿dirige su hijo o hija a la mirada hacia ese juguete? No observar sonrisas u otras expresiones placenteras a partir de los 6 meses es una señal de alarma. No responder a sonidos compartidos, sonrisas placenteras a partir de los 6 meses. No balbucear a los 12 meses. No hacer o responder a gestos sociales, por ejemplo, señalar, mostrar, decir adiós con la mano, etcétera, a partir de los 12 meses. No decir palabras sencillas a partir de los 16 meses. No hacer frases espontáneas de 2 palabras con sentido. No ecolalia a partir de los 24 meses. Creo que en las diapositivas no estaba el síntoma específico de la ecolalia, pero la ecolalia es la repetición de algunas palabras, ¿cierto? De forma constante, no necesariamente tienen que ser frases muy cortas, ¿sí? O son cosas que uno no logra entender por ese lenguaje idiosincrático que manejan algunos o cierto lenguaje alternativo, pero lo hacen de manera constante. Por ejemplo, ta, 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 eso es un tipo de ecolalia. Cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social a cualquier edad, claro, tendríamos que evaluar bien las variables. Bien, entonces, en esos aspectos de evaluación, miren, cuando uno va a trabajar trastornos del neurodesarrollo, uno debe hacer una evaluación muy completa, ¿sí? Apuntando a diferentes dimensiones y a diferentes ejes. Entonces vamos a tener en primera instancia la historia del desarrollo, vamos a ver qué ocurrió en ese proceso del desarrollo pertinente, ¿cierto? Su parte motriz, de su parte del lenguaje. Vamos a tener en cuenta también en ese examen inicial, en esa evaluación historia clínica, los exámenes médicos. Entonces le vamos a solicitar al padre de familia que lleve los exámenes médicos o que si no los ha hecho, que por favor se los realice. Aquí el tema del trabajo multidisciplinar importante. Vamos a evaluar los procesos cognitivos. Muchas veces pues nos podemos ayudar de neuropsicólogos, como es en mi caso, ¿cierto? Y observación del comportamiento. Podemos hacer un análisis funcional de la conducta en conjunto con padres de familia o nosotros directamente durante sesión, ¿cierto? A través de la observación conductual, registros, ¿sí? Que es a través del análisis funcional. Algunos de los instrumentos que más usamos para poder evaluar el autismo son estos: el ADOS, el CARS, el IDEA, el CAST, el MChat y el Vineland, que son como los que más o que frecuentemente se usan en consulta. Este es un ejemplo del MChat, ¿sí? En este caso es para niños preescolares. Entonces, como para que ustedes vean dos secciones. En este caso, la sección A nos indica que debemos preguntar al padre o a la madre, ¿cierto? Y tiene 10 reactivos esa sesión. Y la sección B, la observación del explorador, ¿cierto? Tal vez presentar diversas tareas o estímulos y observar conductualmente qué ocurre con el paciente. Y ahí están pues las preguntas para que ustedes las puedan ver un poco más claras. Bien, entonces acá tenemos
Digamos que otros recursos, ¿cierto? Tenemos la escala de evaluación de autismo de William. ¿Con quiénes usualmente vamos a aplicar esta escala? Padres, profesores y profesionales. Pues ya cuando el niño logra tener ese proceso de inclusión escolar, preguntarle a los profesores y preguntarle también a los profesionales que atienden al paciente. Entonces, para edades de 3 a 22 años y evalúa pues diversos aspectos globales. Tenemos otro que es la entrevista del autismo a los padres, el PIA, pues va para padres. Y esta la uso mucho para los padres de familia de menores de 5 años. Evalúa todo el comportamiento del niño en 11 aspectos o reactivos distintos y la aplicación aproximadamente es de 45 minutos. Tenemos la escala de evaluación autismo infantil CARS. Esta yo creo que es la que uno más va a encontrar en la práctica clínica, la usamos bastante. Es más para los padres. Edad del paciente, mayores de 24 meses. ¿Qué características tiene esta prueba? Pues que distingue entre retraso mental, lo que anteriormente se conocía como retraso mental, que ahora conocemos como discapacidad cognitiva o déficit cognitivo, y autismo, ¿sí? Porque es que, digamos que hay un mito, inclusive dentro de la parte profesional, y es que el autismo ya directamente se relaciona con la discapacidad cognitiva y muchas veces no es así, simplemente uno encuentra una comorbilidad bien amplia entre estos dos diagnósticos, la importancia de hacer el diagnóstico diferencial. Evaluación similar al PIA, entonces muy parecido a la herramienta diagnóstica anterior, tiene una duración aproximadamente de 30 a 45 minutos. Vamos a encontrar también la detección de los trastornos generalizados del desarrollo, que anteriormente se conocía así, que ahora se conoce como trastornos del neurodesarrollo. Es para padres y entrevista en 4 niveles obtenidos desde la observación clínica. Son, digamos que, para observar un poco más claras ciertas conductas disruptivas. Entrevista para el diagnóstico del autismo revisada ADR, este también se usa a padres a partir de los 18 meses, pacientes que tengan más de 18 meses. Y las características de la valoración en los 3 aspectos esenciales del autismo, que recordemos que son dificultades en la interacción social, en la comunicación y en el pensamiento simbólico. Es una batería un poco amplia que dura aproximadamente 2 horas. Vamos a encontrar también la herramienta de detección del autismo a los 2 años de edad, que es STAT. Esta se usa para profesionales, por ejemplo, los profesionales que están trabajando con el niño, el pediatra, ¿cierto? La edad del paciente de 24 a 35 meses. ¿Qué características tiene esta batería? Es una escala interactiva en forma de juego, hasta 12 diferentes, alta sensibilidad y especificidad. Es muy breve, de duración de aplicabilidad, aproximadamente 20 minutos. Y tenemos la escala de observación diagnóstica del autismo genérica A2G, también para profesionales. Se aplica a partir de los 36 meses y me presenta la valoración en los 3 aspectos esenciales de autismo que ya conocen, con un tiempo aproximado de aplicación de 45 minutos. Esto es algo que ya yo manejo antes de entrar a hablar de intervención. Perdón. ¿Hola? Es que no sé si es a mí que me esté pasando, a mis compañeros también. No vemos correr yo no veo correr la diapositiva. ¿En cuál diapositiva te quedaste? Voy acá en la donde está señales de alarma del TEA y el punto es no observar sonrisas o otras expresiones placenteras a partir de 6 meses. No le veo numeración a la diapositiva. Voy ahí en esa parte. Ok, no sé si alguien más tenga esta misma dificultad, me pueda comunicar. No, yo sí estoy viendo la diapositiva al ritmo suyo. Por lo menos yo tengo evaluación de reforzadores, instrucción, mírame.
Perfecto, ahí vamos. Ok. No sé si tal vez es tu Ok, internet entonces fallando. tal Sí, vez sí. Ok, si gracias. quieras retirarte y vuelves a ingresar, tal vez así, de esa manera, retoma el tema de la conexión. Bien, entonces vamos a continuar. No sé, pues aprovechando que tenemos este espacio, ¿tienen alguna pregunta? Sí, yo le ¿Cuánto? quiero hacer una pregunta. Claro, cuéntame. Con un niño de 2 años y medio con sospecha de autismo y hiperactividad, bueno, ya se le colocó en lo que es el ADR y la evaluación, ¿verdad? A los padres, todo lo que fue la de los padres. ¿Sabe usted algún test para hiperactividad de algún niño de 2 años y medio, por decirlo así, que va a cumplir ahorita el otro mes? Puede ser que manejes el inventario Conners para padres de familia, búscalo. El inventario Conners nos evalúa diferentes áreas, entre esas la hiperactividad, pero ese es para padres de familia, ¿listo? Entonces ese te puede Ajá. servir. Sí, sí. Ah, bueno, ¿Vale? perfecto. Vale, listo, con gusto. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces hay una herramienta. Profe, disculpe, yo le hago una pregunta. Cuando usted Tranquila. mostró ahorita el listado de herramientas de evaluación y habla para profesionales, puntualmente a qué profesionales se refiere, porque hasta donde tengo yo entendido y lo que he trabajado en neurodesarrollo con autismo, los únicos profesionales que pueden aplicar esas baterías y pueden dar un resultado de las mismas son o el pediatra, el neuropediatra o el psiquiatra infantil. En su defecto, cuando los envían a neuropsicología, pues que pues la neuropsicóloga hace, digamos, toda la aplicación de los test pertinentes al área. Pero sí me queda como esa duda porque es saber hasta qué punto uno como terapeuta ocupacional, que es mi profesión de base, puede aplicar un test o no. Porque por lo menos a mí no me los han enseñado, siempre he conocido el chart, porque siempre con ese, digamos, nos hacemos una impresión diagnóstica desde el área de rehabilitadores sin dárselo como a los padres, digamos, hace parte de nuestra entrevista y de nuestra evaluación profesional, pero no conozco algún test que uno diga, yo como fisioterapeuta, fono o teo, puedo aplicar y puedo dar un resultado y puedo utilizarlo dentro de un informe como una impresión diagnóstica o un plan de tratamiento. Ok, bueno, te voy a resolver, digamos que la primera inquietud y luego retomo la segunda. La primera se refiere a que esos instrumentos, la idea es aplicárselos a los profesionales, y digamos que esos cuestionarios, a los profesionales que trabajan con el paciente. Por ejemplo, en tu caso, que tú eres la terapeuta ocupacional, ¿cierto? Ahora, la segunda pregunta está relacionada más como con la pertinencia y la ética de la aplicabilidad de ciertos instrumentos diagnósticos, y es que sí tienes razón, y es que muchos de estos instrumentos que yo te estoy mostrando los aplicamos más que todos los psicólogos clínicos, los neuropsicólogos o los psiquiatras infantiles, ¿sí? No sé ustedes realmente si lleguen a tener otros, me imagino que sí, otros instrumentos dentro de su experticia, ya propiamente dentro de su experticia, que les puedan soportar no el diagnóstico de autismo, sino más bien del síntoma de la dificultad, ¿sí? De pronto, si tiene una hipersensibilidad, ¿cierto? De la parte vestibular, todo este tema que está muy relacionado con el autismo, ¿sí? Pero digamos que en la pertinencia diagnóstica no estaría correcto. Retomemos que el único profesional que puede emitir como tal un diagnóstico, decir, este paciente tiene trastorno del espectro autista, es el psiquiatra infantil, el neuropediatra, ¿sí?
Entonces, nosotros, por ejemplo, realizamos son impresiones o hipótesis diagnósticas, pero el diagnóstico final lo tiene el psiquiatra infantil. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señora, muchísimas gracias por la aclaración. Vale, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema de la evaluación de reforzadoras. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Es importante determinar que si vamos a trabajar un programa, por ejemplo, de conducta, debemos determinar qué es reforzante para el niño. Entonces, ¿qué conducta queremos reforzar? Mírame, ¿cierto? Mantener contacto visual. Este tipo de terapias, pues claramente que se pueden realizar en cualquier área, sí, se pueden acompañar también con otros profesionales, sí, por ejemplo, tú ahorita que me estabas mencionando que eres terapeuta ocupacional, recuerdo mucho trabajo interdisciplinar con ustedes, que entre todos nos compartíamos como esas estrategias de intervención colectiva y se fortalecían, por supuesto. Entonces, lo que podemos hacer es unas categorías de refuerzos. Entonces, esto uno le dice al padre de familia, mira, ¿qué le gusta a tu hijo? Bueno, a mi hijo le gustan los Doritos, la Pepsi, los cacahuates, los M&M's, las papitas, ¿cierto? Entonces, cada vez que el paciente me mira, le voy a dar un reforzador, ¿cierto? Este tema pues también se maneja mucho con el tema de economía de fichas. Entonces, si yo quiero que una conducta aumente desde los principios de conductismo, voy a dar un refuerzo positivo, ¿listo? Que en este caso es darle algo apetitivo o agradable al paciente para que esa conducta que yo quiero que aumente, sí, o se mantenga, lo logre hacer de una manera eficaz, efectiva, a través del conductismo operante. Bien, entonces vamos a tener en cuenta estos aspectos en el tratamiento. La motivación, ¿sí? La motivación pues es lo que le da energía a la conducta humana. La concreción, entonces puntualmente, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar fortalecimiento de interacción social, vamos a trabajar disminución de conductas disruptivas, ¿a través de qué? Estructuración, entonces es importante que en ese proceso de tratamiento podamos tener un plan, ¿cierto? Un plan terapéutico, un plan de metas terapéuticas, ¿cierto? Previsibilidad, siempre debemos decirle al padre de familia qué hacer en caso, por ejemplo, de que el síntoma se dispare. Por ejemplo, cuando uno va trabajar disminución de conductas disruptivas como la autoagresión o la heteroagresión, uno va a ver un pico de aumento mientras el paciente se habitúa y luego va a disminuir. Entonces, en ese pico, uno debe decirle al papá, al padre de familia, mira, lo más seguro es que cuando estemos trabajando terapia OA, que es terapia de conducta aplicada, va a aumentar esa conducta disruptiva, pero en algún momento va a disminuir totalmente. Entonces, prevenir y prevenir también posibles recaídas, ¿sí? Y que ese tratamiento sea coherente con los objetivos, sea coherente con los síntomas que está presentando el paciente. Entonces, que todo tenga un sentido. La activación, ¿cierto? Vamos a manejar el tema de la activación conductual. Bueno, estos conceptos son muy, digamos que muy psicológicos, pero qué manera pues podemos estimular la participación de padres de familia y no solamente de padres de familia, sino vincular tal vez otras redes de apoyo, tal vez el equipo interdisciplinar o si de plano ya está en el tema de la inclusión escolar, la contextualización. Bien, ¿qué características debe tener el apoyo que le vamos a brindar a ese consultante, a ese paciente? Pues usualmente debemos tener un tratamiento personalizado y fundamentado en el marco evolutivo, teniendo en cuenta los diferentes hitos del desarrollo, teniendo en cuenta
las particularidades de cada etapa del ciclo vital. Segundo, los contextos de intervención estructurados y predecibles. Es importante que manejemos siempre una estructura de qué vamos a trabajar ese día, que tengamos una planeación, que el paciente ya vaya habituándose poco a poco a ese proceso. Un tercer aspecto, que los procedimientos de aprendizaje se realicen sin errores, es decir, y aquí trabajamos mucho con padres, porque a veces uno entrena al padre y uno le explica, por ejemplo, el tema del refuerzo de la conducta a través pues, de reforzadores, y ellos en algún momento lo retiran o deciden no seguirlo haciendo. Eso hace que el proceso del aprendizaje de esas estrategias pues tenga error y su eficacia va a disminuir, o que no hayan entendido muy bien la instrucción. Entonces, por eso es importante entrenar muy bien a los padres de familia en la ejecución de esas herramientas. Ese procedimiento tiene que favorecer la motivación, que sean programas intensivos, es decir, yo realmente lo que recomiendo es que los pacientes con autismo tengan un proceso de terapia en el día intenso. Por eso es que se recomienda mucho programas de terapia integral, por ejemplo, fundaciones y IPS que trabajan el tema pues todo el día, por ejemplo, que tienen la figura de acompañamiento terapéutico de terapeuta sombra. Y lo que les he dicho, yo creo que desde que iniciamos la clase, la participación de los padres es y será siempre fundamental, y esto va también independientemente de la profesión que tengamos todos acá, siempre va a ser fundamental. Si nosotros no trabajamos con padres de familia, yo creo que el 90 o 95% que nosotros realicemos en contexto terapéutico se va a perder poco a poco. Entonces, el trabajo con padres no es opción, es fundamental y debe ser uno de los primeros aspectos en ese plan de intervención. ¿Qué características tiene un buen programa de apoyo? Nuevamente, que el paciente entre de forma precoz en el programa. Mientras menos edad tenga el paciente, mejor resolución a esas dificultades o disminución de la intensidad de los síntomas va a tener. Que sea una intervención intensiva, como anteriormente lo estábamos haciendo. Yo sé que esto es un problema a veces del sistema de salud, pero pues en eficacia, en efectividad, si el paciente tiene 45 minutos de terapia cada 2 meses, pues lo más seguro es que sea muy poco lo que se pueda trabajar con ese paciente. La inclusión de todo el sistema familiar, no únicamente de padres de familia, sino también hermanos o de los primos, otro tipo de familia que esté vinculada realmente con el paciente, ¿no? Oportunidades de interacción con niños. Acá se expresa sin problemas. Entonces, niños que no tengan un diagnóstico, por ejemplo, uno va a encontrar en inclusión pues muchas dificultades, pero uno va a encontrar también niños líderes un poco más positivos, que quieren ayudar, ¿no? Que tienen esa conducta prosocial. Entonces, cuando tengamos pacientes en ese proceso de inclusión escolar, apuntarle a tal vez a un padrino, un par que sea padrino también en ese proceso de andamiaje del aprendizaje, creo que podría facilitar este tema de la inclusión escolar. La medición frecuente de progresos, entonces hacer como un alto en el camino, es decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿En qué hemos progresado? ¿En qué de pronto estamos fallando o qué nos falta fortalecer? Siempre mirando objetivamente el proceso, dándole tal vez un indicador de porcentaje, un referente cuantitativo y cualitativo. Alto grado de estructuración, siempre
cuando vamos a trabajar principalmente con neurodesarrollo, debemos ser muy estructurados con nuestros planes de intervención. Estrategias para la generalización, es decir, esa estrategia que hacemos en el contexto terapéutico me puede servir en casa, me puede servir en el colegio, me puede servir en algún otro entorno o ambiente en donde se relacione e interactúe el paciente, y que promueva la comunicación funcional, las habilidades sociales, las habilidades de adaptación, las cognitivas, las habilidades académicas y las funciones ejecutivas, ¿cierto? Como la solución de problemas, la flexibilidad cognitiva. Bien, entonces, ¿qué evidencias vamos a encontrar en ciertos tratamientos utilizados en el trastorno del espectro autista? Entonces, dentro de la psicología vamos a encontrar que la terapia psicodinámica, la inmunoterapia, la secretina, las terapias asistidas con animales no presentan evidencia. No obstante, en los últimos años se ha visto y se han aumentado los estudios de terapias asistidas con animales, como la caninoterapia, la quinoterapia, que presentan una mejoría en el tema, pues en muchos temas motores, en muchos temas sensoriales o conductuales. Y el problema, por ejemplo, de estas terapias asistidas con animales antes no era que dentro de mi criterio profesional no funcionaran, sino que poco se investigaba sobre ellas. Hoy en día, digamos que esa evidencia ya ha aumentado un poco más. Tenemos que seguir investigando para podernos dar cuenta, pero uno en la práctica profesional se da cuenta que realmente sí funcionan para trabajar ciertos aspectos. Listo, no todo, pero para complementar. Evidencia débil, solo recomendados en estudios experimentales. Integración auditiva. La compañera que es terapeuta ocupacional, el tema de la integración sensorial, psicoterapias expresivas, todo el tema de la integración sensorial creo que se trabaja bastante con autismo. También desde la parte de nutrición, vitaminas y suplementos dietéticos, dietas sin gluten y caseína. Ahorita también se está investigando mucho sobre este tema. Evidencia débil, aunque recomendados. Es decir, tenemos poca evidencia, pero se recomiendan desde la parte científica. Promoción de competencias sociales, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación para las personas que son fonoaudiólogas o terapeutas de lenguaje, sistema TEACH, la terapia cognitivo-conductual y estimulantes. Evidencia de eficacia recomendadas. Las terapias que mayor eficacia tienen están bajo el modelo conductual, principalmente la terapia AO, que es la terapia conductual aplicada, y maneja un protocolo exclusivo para personas con autismo. Bien, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, algo de pronto que quieran añadir o comentarnos, compartirnos su experiencia antes de proyectarles un video para cerrar este tema del autismo, que creo que es muy importante. Bien, les voy a compartir un video de un cortometraje sobre autismo.
Perdón, no sé si el video tiene audio, pero yo no lo escucho. Bueno, digamos que no me escucha. El video No, está en usted sí, francés. al audio, o sea, el video, no sé si el video tiene audio. Sí, el video tiene audio, pero está hablando en francés. Digamos que el Ah, ok. apoyo es más, sí, la traducción. No sé si seas solo tú o alguna otra persona me pueda confirmar. No se está escuchando absolutamente nada. Entonces, Vale, no tiene audio. espérame un segundo a ver si lo logramos resolver. Igual, como les comento, el video está en francés, pero sí tiene un apoyo externo. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando? Aún no. Ok, ¿les parece bien si les envío el link y cada uno lo ve en casa? Sí, por favor, por mí no hay ningún problema. Perfecto, ya les envío el link por el chat. No sé si nos puedes compartir las diapositivas, profe, es que yo la verdad entré un poquito tarde porque terminé de trabajar tarde y no alcancé a escuchar todo, pero sí me encantaría tener las diapositivas pues para leerlas y poder contextualizarme. Bueno, no sé si Bueno, puedas, ¿eh? yo digamos que las diapositivas no las puedo compartir, pero sí que te puedo compartir material de apoyo. Te puedo compartir material de Perfecto. pronto visuales, artículos. Entonces, si Sí, quieren, me pueden escribir al correo electrónico, me buscan por redes sociales. Yo les dejo mi red social también por el chat inmediatamente para que los que gusten ay, sí. me logren Ajá. ubicar. Me pueden escribir al Instagram, que les voy a ver acá. ¿Listo? Y ahí me van a encontrar en Instagram. Listo. Sí que mencionaste ciertos temas allí de test y demás que pues no alcanzamos a ver si nos interesa. Por ejemplo, en mi caso que soy psicólogo clínico, sí me interesa muchísimo, la verdad. Claro que sí. Mucho gusto. Van a encontrar como Help Mind en todas las redes sociales. helpmind.com. Así me van a encontrar. Ahí en el chat. El que guste, yo les puedo compartir artículos y pues aprender, ¿no? Finalmente es el objetivo. Entonces ahí les envié el link del video para que lo vean. Es un video, un cortometraje francés, pero que nos da, yo creo que a una reflexión de las personas con autismo, porque en lo personal, yo comparto mucha empatía con las personas con autismo en términos de que no, muchas veces no las trato desde lo patológico, sino desde lo funcional, desde lo que puedo lograr realmente desde las habilidades que tiene, ¿no? Entonces, potencializar las habilidades que ya tiene el paciente y ver más como que tienen otro mundo adentro, ¿no? Que la estructura cerebral no debemos patologizar todo, sino que realmente tienen un mundo muy diferente adentro, ¿sí? Y desde allí yo creo que es una reflexión muy bonita también como profesionales. Bien, Sí, y entonces en que en el espero. tema no, profe, Dime. también algo tan importante también, que algo tan importante también es, ante todo, ver uno la persona y la funcionalidad de la persona ante que todo la discapacidad también. Es Sí. sí, la verdad. Lo sensibiliza muchísimo a uno. Así es, entonces, bueno, yo espero de corazón que la clase haya sido de su agrado, que hayamos tenido un espacio de aprendizaje importante y espero que nos podamos ver tal vez en otra oportunidad. Que tengan un buen fin de semana. Profe, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que en el chat, ahorita anotando su contacto en redes, hay una pregunta que dice: Diana, ¿qué diferencia habrá entre la terapia cognitiva conductual y la conductual?
Ah, ok, Ujú. ok, ya. Sí. Ok, listo. Antes de cerrar, qué pena contigo. No, Había es que visto, pues vale. anotando sacando el link fue que vi la pregunta, entonces como para que la compañera no se quede con la duda. Si no lo noté. Hay que activar Vale. pero sin pena, ¿eh? Sí, así es. Dentro de la psicología manejamos muchos enfoques terapéuticos, sobre todo los que somos psicólogos clínicos, manejamos diferentes enfoques. Uno de ellos es el conductual, se maneja solamente terapias de conducta, trabajamos únicamente conducta. Ya cuando hablamos de terapia cognitiva conductual, ya mezclamos principios de la terapia de conducta, pero mezclamos también conceptos como el pensamiento y la emoción. Manejamos algo que es la tríada cognitiva, que es el pensamiento, la emoción y la conducta. Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Está claro? Así es, profe. ¿Y Diana? ¿Estás ahí? Ah, vale. Con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien más